Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, la catequesis que Jesús nos trae para que nosotros podamos seguir creciendo. Y hoy, como siempre, Jesús nos trae un tema muy importante. Queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el 9º mandamiento: no consentirás pensamientos impuros. Muy bien, queridos niños, este es nuestro tema del día de hoy: no consentir los pensamientos impuros, queridos niños. Con este tema entonces vamos a ir escuchando a Jesucito lo que nos quiere enseñar. Y como siempre, no nos olvidemos, queridos niños, sobre todo de entender lo que Jesús nos quiere decir. Hoy y una vez más vamos a ir reflexionando, vamos a saber lo que Jesús nos quiere decir con este 9º mandamiento. El 9º mandamiento es muy importante, queridos niños, porque se refiere al consentimiento. Entonces tenemos que entender esa palabrita que significa no consentir, queridos niños. No consentir los autos impuros, los actos que nos llevan sobre todas las cosas negativas en nuestro pensamiento, en nuestra forma de mirar a los demás, queridos niños. Pero para eso vamos a escuchar primero la Biblia, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Jesucito en este día? Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer ni sus servidores, su buey o su burro, no codiciarás nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos por todo lo que nos regalas, y sobre todo porque ahora vamos a escuchar las enseñanzas de Jesús en esta catequesis. Siempre nuestra catequesis que nos va a ayudar. Y hoy sobre este 9º mandamiento, queridos niños, no nos olvidemos que no debemos consentir los actos impuros, las cosas negativas, todo lo que va contra la dignidad de la persona. Yo les invito a que ustedes tengan su Biblia, les invito a que ustedes tengan ahí su cuadernito para ir anotando todo lo que Jesús enseguida nos irá enseñando. Volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. A
traer al mundo el fruto de su vientre, como tú trajiste al mundo el fruto del tuyo, Jesús. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Regresaré mañana. Regresaré para bendecirte a ti y a tu hijo. Sí, lo prometo. Gracias. Creo que ahora nacerá. Gracias. Por fin llegamos a Arezzo. Vengan, ¿quieren comer? Que Dios te lo pague. Siéntate. Gracias, pero no tengo hambre. ¿Para dónde van? A hacer justicia por los cristianos. Partimos ahora. Disculpen, pero ustedes no van a hacer justicia. Ustedes van a matar. ¿Y qué sabes tú de guerra? Eres tú el que no sabe. Yo he estado en lugares que nunca has visto. Y he conocido más cosas de las que tú crees. ¿Ah, sí, hermano? ¿Y dónde? ¿En el monte? ¿En un convento? Yo cuando joven fui a la guerra, pero luego pisé ríos de sangre derramada sobre muchos campos de batalla para salvar la vida de los heridos y consolarlos. Estuve en Egipto y vi la batalla de Damieta, un espectáculo horrible, miles de cristianos y sarracenos muertos ante Dios. Y me encontré con el sultán en persona. Por lo tanto, puedo hablar con conocimiento de causa y te digo, no mates, hermano. No busques a tus hermanos para matarlos, sino para amarlos. Pero entonces tú eres Francisco de Asís. Soy Francisco, servidor de Cristo. Aunque tu corazón hirviera de ira, recuerda siempre que la vida de los hombres pertenece solo al Señor. Has cumplido un milagro en mi corazón. Ya no quiero venganza. ¿Dónde pasaremos la noche, Francisco? No conocemos a nadie. Aquí, en Arezzo, tengo amigos muy queridos. Estarán felices de vernos. Tenemos las bolsas vacías, pidamos limosna y las llenaremos con todo lo que nos van a dar. ¿Tienes algo para mis pobres, buen hombre? ¿Algo para quitarles el hambre? Claro, fraile, esta bolsa son habas. Gracias, Dios te lo pague, hermano. Te agradezco mucho. Pero escucha, fraile, tengo un hijo que se fue a la cruzada. Han pasado 3 años y aún no ha regresado. ¿Qué opinas de eso? Debes estar tranquilo. Verás que regresará. ¿Estás hablando en serio? ¿No me tomas del pelo? Puedes estar tranquilo. Él va a volver. Te daré una bolsa de castañas también. ¡Toma! También por estas el Señor te pagará. Pero Celestino, si no me equivoco, tú a ese hombre no le dijiste nada. Es cierto. Entonces ahora debes volver y agradecerle en nombre de los pobres por lo que nos regaló. Por supuesto, Francisco, lo olvidé. Ya regreso, vuelvo enseguida. ¿Qué pasa, fraile? ¿Qué quieres? Quiero disculparme contigo. Yo no te agradecí. No, ya lo hizo el otro. No te preocupes. Eres muy bueno, pero yo también debía hacerlo. Te agradezco mucho, hermano. El Señor te lo pague. Gracias. ¿Sí? Mujer, ¿tienes algo para mis pobres, para darles de comer? Claro que sí, a un fraile tan hermoso. No creo que sea posible negarle nada. Estos repollos son buenísimos, son de mi huerto, así no se encuentran en ninguna parte. Dios te lo pague, hermana, Dios te lo pague. Dios te lo pague, hermana. La casa de mis amigos está todavía más allá. Nos recibirán, no te preocupes.
Espera, fraile, te reconocí. Tú eres Francisco de Asís y quiero darte este pan para tus pobres. Yo también te reconocí, mujer. Tú no tenías un hijo. Claro, y a él también lo conociste. Tienes muy buena memoria. ¡Felicidades! Recuerdo también que lo golpeabas y lo hacías llorar mucho, ¿no es cierto? Lo hacía porque era malo, pero después de que te besó la mano se volvió bueno y ahora trabaja con su padre. Me alegra, mujer. ¿Alguna vez confiesas tus pecados? Dilo sinceramente. Si los tuviera, lo haría, pero no los tengo. Escucha, el Señor conoce tu corazón, no puedes mentirle. Quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Estas son las palabras que nos dejó. Oh, sí, yo también tengo algunos pecaditos. Ve y confiésalos con humildad, mujer, y ruega al Señor para que pueda perdonarte. ¿Y dónde está la casa de tus amigos? ¿Falta mucho? Por ese lado, afuera de los muros de la ciudad. Miren quién viene allá, es Francisco. Pero ¿y dónde están? Después de estas casas tan pobres. Hemos llegado, ellos son mis amigos, gracias a Dios. «27 años de ordenación sacerdotal del padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Y hoy le tendieron una trampa a Daniel porque lo escucharon que estaba orando, pidiéndole al Señor, y a los leones le tiraron los leones, pero no, fíjense lo que hizo el Señor, que atajó la boca de los leones masito, tanto que Daniel les hacía dormir, le acariciaba y le rascaba la espaldita a estos peluditos. Y bueno, después el rey se halló muchísimo porque encontró que su amigo realmente no había muerto, y dijo Daniel: Él es el Dios vivo que permanece siempre, su reino no será destruido. Por el que le salvó, le dijo, el dueño de la verdadera iglesia, que es la católica, su imperio dura hasta el fin, así dijo el Señor Jesucristo. Él salva y libra, hace signos y prodigios en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Sigo inspirado con la creación y dedicamos este canto al Señor. Rocíos, nevadas, témpanos cielos, escarchas y nieves, noche y día, luz y tinieblas, rayos y nubes, bendiga la tierra al Señor. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, nosotros nos ponemos en manos de Jesucito, que nos irá enseñando. Él nos muestra, nos dice, nos enseña tantas cosas lindas, queridos niños. Y hoy no se olviden el tema que Jesús hoy nos enseña, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el 9º mandamiento: no consentirás pensamientos impuros. Muy bien, queridos niños, no consentir con las cosas negativas, los actos impuros, no desear las cosas negativas para los demás, queridos niños. Y la palabra consentir quiere decir que yo
siento algo, pero luego yo comienzo yo mismo a buscar y a querer. Y hoy sobre esas cosas, queridos niños, como que cierro los ojitos y comienzo a querer pensar en esas cosas negativas. Por eso nos está diciendo este noveno mandamiento: no consentirás. No consentir las cosas negativas, las cosas, los actos impuros y todo lo que es negativo para nuestra dignidad y contra los otros también, queridos niños. Bueno, ahora vamos a concentrarnos y vamos a continuar, queridos niños, con lo que Jesucito nos quiere enseñar en esta catequesis del día de hoy. Le escuchamos a Vanessa. Es evidente el desorden que provoca en nosotros el entretenernos por gusto en pensamientos y deseos impuros. Por esto lo prohíbe Dios en este noveno mandamiento. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que Dios no quiere que nosotros ahí nos quedemos, ¿verdad? Como entretenidos, como que buscando, queridos niños, a través de nuestros pensamientos las cosas impuras. Y muchas veces es así. Por eso que tenemos que estar muy cuidadosos de nuestra vista, queridos niños. Muy cuidadosos de nuestros ojitos. ¿Por qué? Y porque cuando vemos cosas negativas, cosas impuras, cosas que no nos ayudan a crecer, queridos niños, ¿qué pasa con nosotros? Después nosotros comenzamos a pensar y una vez y otra vez y así vamos, queridos niños, y es como que nos vamos gozando en las cosas negativas. Vamos a seguir escuchando a Jesucito que nos sigue enseñando, queridos niños. Además, estos pensamientos y deseos impuros desequilibran la sexualidad e incitan al pecado. Escucharon muy bien, queridos niños. Todos estos pensamientos impuros a nosotros también, queridos niños, nos desequilibran en nuestra propia sexualidad. Y nosotros tenemos que estar por eso atentos. Por eso es que tenemos que evitar muchas veces mirar las cosas obscenas, las cosas negativas, las cosas, queridos niños, que no nos ayudan a vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Por eso es que nosotros decimos que es pecado verdaderamente, queridos niños, el estar ahí con el pensamiento, maquinando cosas impuras. Por eso es que tenemos que evitar nosotros todo lo que es entrar en las cosas prohibidas a través de los medios de la comunicación, a través de las redes, queridos niños. Hoy que es tan fácil entrar en esas cosas y después nosotros comenzamos a pensar, porque nos desequilibran en la cuestión de nuestra propia vida, la cuestión de nuestra propia sexualidad, queridos niños. Si es que nosotros no somos dueños todavía de todo lo que significa esa buena sexualidad, después nosotros nos desviamos. Y es eso lo que nos golpea. Y es eso lo que nosotros después, queridos niños, con el desequilibrio de nuestra propia sexualidad, hacemos cualquier cosa. Y eso nos lleva después a una infelicidad. Primero a nosotros. Y también después hay muchas consecuencias negativas si nosotros no sabemos utilizar y si nosotros no somos dueños, ¿verdad?, de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia sexualidad. Vamos a seguir escuchando qué es lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar sobre este noveno mandamiento. El Señor pone de relieve la energía con que debemos luchar contra el desorden de nuestras pasiones. Si tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, porque te es mejor que parezca uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y ahí está lo que Jesús nos dice, queridos niños. Dice que tenemos que luchar contra todo lo que es un desorden, desordenado. Desorden quiere decir, queridos niños, lo que va contra el orden de nuestra misma sexualidad, de nuestra misma manera de pensar en positivo. Es decir, de pensar como tiene que ser, así como Dios quiere que sea nuestra sexualidad. Y por eso el noveno mandamiento, como un pecado y como una prohibición, ¿verdad? Que el Señor nos dice no estar allí con pensamientos obscenos, no estar con pensamientos negativos. Y
Por eso Dios, que es muy tajante con nosotros, incluso lo que escuchamos recién y lo que la palabra de Dios nos decía, justamente decía, si tu ojo te lleva hacia el pecado, dice, sácatelo. Si tu mano te deja hacia el pecado, te lleva hacia el pecado, córtalo. Ciertamente, queridos niños, que nosotros no lo vamos a hacer así en una forma literal como encontramos. No es que vamos a sacarnos del ojo, vamos a acabarnos el ojo, ¿verdad? Pero esto significa en un género literario, queridos niños, que la exigencia del Señor es mucho, porque Él sabe muy bien que podemos desequilibrarnos. Nosotros tenemos que crecer y tenemos que madurar para entender lo que significa la misma naturaleza, porque es algo muy delicado, es algo muy importante. Y entonces cuando nosotros tenemos algo que es muy importante, tenemos que saber cuidarlo. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a seguir enseguida, tengan ahí su cuadernito, sigan anotando, porque volvemos enseguida con nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy leemos de las profecías de Daniel. Estamos en el capítulo 6, del 12 al 28. Dios cerró las fauces de los leones. En aquellos días unos hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey. El rey se apenó profundamente, mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. Al sacarlo no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas: paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Él salvó a Daniel de los leones. Qué interesante, queridos hermanos, en el día de hoy que nosotros miremos esta historia tan linda de Daniel. Esto que es salvado, ¿verdad?, de la fosa de los leones, sin que ninguno de los leones le haga un solo rasguño, ¿verdad? Y después que Darío, el rey, proclame y diga: aquí está verdaderamente el Dios en quien tenemos que confiar, el Dios en quien tenemos que creer, porque el Dios de Daniel es el Dios que lo ha salvado de las fauces de los leones. También nosotros tenemos que entender eso para nosotros, queridos hermanos. Yande ko ñañe moihina lleva peñan de yara pope hañan de yara manteco y catula ñande putuo. Ñande yara mante y catúa lleva oguatañan en 10 y darnos la fuerza necesaria para vencer todo mal. Cuando entendemos y miramos en forma de comparación, en forma analógica, ñande ya lleva. Entonces los leones son todos los males que nos acechan en la vida. Pero donde ya que llegan, porque ya de yara o guatabañan en 10. Es el único que nos puede salvar contra cualquier adversidad, contra todos los leones de la vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y no nos olvidemos este tema muy importante, querida Vanessa, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el 9º mandamiento: no consentirás pensamientos impuros. Este es nuestro tema, queridos niños, y ahora, en este tercer bloque de nuestra reflexión, de nuestra catequesis, estamos entrando en algo muy importante, nuestra reflexión sobre el 9º mandamiento, queridos niños. Vamos a concentrarnos y vamos a procurar. Yo les voy a hacer las preguntitas
Y quisiera que ustedes, además de anotar, ustedes ya fueron anotando lo que Jesús nos fue enseñando. Por lo tanto, ustedes ya tienen la respuesta. Si estuvieron atentos en esta catequesis del día de hoy con este tema tan importante, entonces de cuidarnos, de no estar con el pensamiento sobre las cosas negativas, sobre nuestra propia sexualidad, el saber utilizarlo, ciertamente que ya vamos a saber responder a estas preguntas que hoy Jesucito nos está haciendo. Entonces, por eso, la primera pregunta, queridos niños, es ¿qué significa lo que nos dice el noveno mandamiento? El noveno mandamiento nos dice que no debemos consentir pensamientos impuros. Muy bien, queridos niños, no podemos entonces nosotros quedarnos con el pensamiento o con todo lo que significa entonces esos deseos impuros, queridos niños. Nosotros tenemos que procurar siempre de pensar en positivo, de crecer en positivo, de no estar ahí gozándonos con las cosas impuras, con las cosas negativas, porque eso sobre todo nos desequilibra la propia vida, queridos niños. Tenemos que crecer bien, tenemos que tener y dar los valores importantes a lo que Jesús nos va enseñando. Y ahora atención, porque les voy a hacer la segunda preguntita. ¿Qué provoca, queridos niños, en nosotros los pensamientos impuros? Los pensamientos impuros provocan en nosotros un gran desorden al entretenernos por gusto en esos pensamientos. Y eso es lo que provoca, queridos niños, el desorden, el desequilibrio. Todo lo que significa nuestra sexualidad, queridos niños, se va al tacho, como decimos nosotros, cuando crecemos mal en nuestra sexualidad, cuando no nos dejamos acompañar y no hacemos bien, y estamos buscando y nos gozamos ahí. Por eso dice no estar pensando, no estar deseando, dice, queridos niños, todo lo que es la impureza, todo lo que es lo negativo para nosotros, porque nos lleva a un desequilibrio de nuestra propia vida, de nuestra propia sexualidad. Y eso es lo que provoca entonces, provoca un desequilibrio en nuestra personalidad. Por eso tenemos que estar atentos y escuchar a lo que Jesucito nos va enseñando. Y ahora atención, queridos niños, la tercera preguntita. ¿Cómo nos dice, queridos niños, el Señor que tenemos que luchar contra estos pensamientos, estas pasiones y estos deseos negativos, queridos niños? El Señor nos dice que debemos luchar contra el desorden de nuestras pasiones de la siguiente manera. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y arrójalo de ti. Muy bien, tenemos que luchar con toda energía. Eso es lo principal, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso esta frase tan importante que nos decía, que si tu ojo, dice, te hace pecar, arráncalo. ¿Se dan cuenta? Que tenemos que ser exigentes, tenemos que nosotros luchar. También nosotros, queridos niños, tenemos que poner todo de nosotros para poder vencer todo mal. Vamos a pedir esa gracia a Jesucito hoy que nos está enseñando sobre este noveno mandamiento, todo lo que es el pensamiento y el deseo de los actos impuros, del desear las cosas negativas, queridos niños, que desequilibran nuestra propia vida, queridos niños. Y ahora entonces vamos a rezarle a Jesucito, que es lo que el Señor hoy nos pide siempre. Vamos a alzar así nuestras manitos y le vamos a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, que la bendición del Señor hoy descienda especialmente sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, hasta la próxima con nuestra catequesis
Aprendiendo con Jesús.